En medio de una amenaza implacable, una niña de 11 años se ve obligada a escapar junto a su padre, un ex convicto, para huir de una organización criminal que no piensa dejarles salida. En ese vasto paraje donde la ley no alcanza, Nate enseña a su hija a enfrentarse a un mundo despiadado, mientras entre los dos nace un lazo inesperado de lealtad y afecto, forjado a golpe de peligro y resistencia. Y antes de empezar, gracias a los miembros del Club Élite en Minutos, quienes hacen posible cada video. Si quieres ser parte de esta familia, solo haz clic en el botón Unirte. Todo comienza en la escuela, donde conocemos a la pequeña Polly, quien espera pacientemente a que la vayan a recoger. Sin embargo, con el pasar de las horas, nadie llega por ella. Con tranquilidad, la niña le asegura a su maestra que su madre suele tardar en buscarla, por lo que la mujer se retira de la institución confiando en que su representante finalmente vendrá por ella. Sin embargo, a la escuela llega un sujeto a toda velocidad, pidiéndole a Polly que se acerque para conversar. De inmediato, nuestra protagonista lo reconoce. Es su padre, quien acaba de salir de la cárcel. Ella le pregunta dónde está su madre, pero él no tiene respuesta y le pide que se marchen lo antes posible. Una vez dentro del vehículo, Polly se da cuenta de que el auto no le pertenece a su padre, aunque él intenta fingir que todo está en orden para distraerla y le propone ir a comer. Su hija directamente le pregunta si lastimó a su madre, pues es evidente que algo sucedió. Él le garantiza que todo está bien y que ella está a salvo a su lado, asegurándole que no es un monstruo, pero la actitud de Nate no le transmite confianza, y cuando ella intenta pedir ayuda a la policía, él se lo impide, repitiéndole que no le ha hecho nada a su madre. Así transcurren las horas en la carretera. Y nuestros protagonistas se detienen en un gran estacionamiento para pasar desapercibidos mientras buscan algún motel donde pasar la noche. Allí, mientras Polly intenta distraerse, su padre llama a viejos amigos para pedirles ayuda, completamente en vano, pues nadie quiere relacionarse con él. Aún así, Polly se muestra amable con él. Sin explicarle nada a la niña, su padre le hace un cambio de look radical para no ser encontrados con facilidad. Mientras tanto, ella intenta reconectar con él, asegurándole que no lo culpa por no haberle escrito. Pronto, Nate intenta enseñarle cómo defenderse con un bate, explicándole dónde debe golpear y qué debe hacer para escapar de alguien, especialmente de aquellas personas con tatuajes de relámpagos azules. Y aunque Polly sigue sus instrucciones, es evidente que Nate no es un buen ejemplo para ella. Luego de practicar durante horas, nuestra pequeña protagonista observa la televisión, donde por accidente descubre que su madre ha sido aniquilada esa misma mañana y que el principal sospechoso es su padre, quien además está involucrado con una pandilla que distribuye polvos locos. Las autoridades piden información sobre el paradero de Nate, de quien también sospechan que pudo haber raptado a su propia hija. Sin perder tiempo, Polly aprovecha que su padre está dormido para ir a recepción y llamar a la policía. Se comunica con los encargados de atender su caso y de inmediato la atiende el detective John Park, quien se asegura de que la niña esté bien. Mientras intenta averiguar dónde está Nate, él comienza a despertarse. Nuestra protagonista entra en pánico y le dice al detective que cree que los hombres con tatuajes azules acabaron con la vida de su madre. Pero justo entonces Nate la encuentra y antes de colgar, ella le dice al detective en qué motel están. Sin embargo, también le avisa a su padre que deben irse de inmediato, pues irán a buscarlos. Rápidamente Nate comprende lo que está ocurriendo y aunque lamenta haberle mentido sobre el estado de su madre, sabe que debe actuar. Así abandonan el motel para huir, pero la tristeza de su hija no le permite pensar con claridad. Él se disculpa por no haberle dicho la verdad. Es evidente que nada está bien y le explica que hizo enojar a unos tipos en prisión, lo suficiente como para que arremetieran contra la madre de Polly. Nate lamenta no haberla podido salvar, pero le advierte que esos mismos hombres están buscándola para hacerle lo mismo a ella, aunque le asegura que la dejará ir con los policías si eso es lo que desea. Su padre es consciente de que no hay motivos para que Polly confíe en él, pero le jura que no volverá a mentirle. De este modo, la niña decide permanecer a su lado y se marchan cuanto antes, hasta llegar a la casa de Charlotte, una vieja amiga de Nate, quien se rehúsa a atenderlo hasta que se compadece al ver a la pequeña Polly. Nuestra protagonista trata de ignorar la conversación, pero le resulta imposible, pues alcanza a escuchar cómo están involucrados en este problema debido a Nick, el hermano fallecido de Nate. Luego de un rato, Charlotte les permite quedarse solo una noche, mientras su padre se deshace del auto robado. Polly le pregunta a Charlotte cómo conoce a Nate, pero aunque ella le explica que en realidad conocía más a Nick, lamenta profundamente la situación por la que Polly está pasando. Por otro lado, en la comisaría, el detective Park y su colega Jimmy investigan todo lo relacionado con el caso de Nate y la pandilla de los Blue Bolts, pero a Jimmy solo le interesa encontrar a nuestro protagonista, pues cree que él es el responsable de la muerte de su expareja y del secuestro de su propia hija. A Park, en cambio, le preocupa gravemente que el laboratorio más grande de polvos mágicos esté tan cerca de ellos y que nadie parezca dispuesto a hacer algo al respecto.
Sospecha que su compañero tiene miedo de las consecuencias de arremeter contra una organización tan grande como esa, por lo que considera que tal vez pueda buscar apoyo en el sheriff del condado donde se encuentra el laboratorio, el sheriff Hauser. Al día siguiente vemos a Polly pasando un momento inocente con Charlotte, sin imaginar que la mujer ha contactado a uno de los miembros de la pandilla para delatar a Nate. La niña reconoce de inmediato el tatuaje del hombre como una de las advertencias de su padre y justo entonces escucha a Charlotte informarle a Felix, el recién llegado, dónde se encuentra Nate. Disimuladamente, la niña regresa a la casa para advertirle a su padre, pero sus intentos no funcionan, pues Felix nota sus intenciones y la persigue. Sin embargo, no logra alcanzarla, ya que ella se encierra en su habitación con seguro. Nuestra protagonista intenta llamar a su padre desde el baño, pero Nate no sale en ningún momento, y no es hasta que Felix derriba ambas puertas para abrirse paso hacia él. Aún así, es Nate quien lo sorprende, desatando una brutal pelea que los lleva hasta el centro de la habitación. Su padre le grita a la niña que se esconda o huya lo más lejos posible, pero Polly permanece atónita, observando cómo Nate lucha por su vida. En un intento por remediar la situación, Charlotte le miente a su amigo, diciéndole que Felix había llegado para entregarle el dinero que él había solicitado, pero el ex convicto sabe que es mentira y sospecha que vienen a buscar a Polly. En ese momento, su supuesta amiga confiesa que tuvo que decirle la verdad a la pandilla por su propia seguridad, pues todos lo están buscando y no podía escoger un bando, aunque es evidente que ya lo hizo. Consciente de que su hija está aterrorizada, Nate le pide que permanezca en la habitación mientras él termina de encargarse del problema. De este modo, saca a Felix a patadas de la casa, exigiéndole que los deje en paz, pero el hombre le responde que solo cumple órdenes. Nuestro protagonista cree que la solución es hablar directamente con el jefe, pues sabe que Felix no lo hará y asegura tener el valor para intentarlo. Sin embargo, el miembro de los Blue Bolts le recuerda que Nick trabajó para la misma mafia y terminó 3 metros bajo tierra, por lo que ni siquiera le prestarán atención a Nate, quien jamás formó parte de la organización. Incluso le advierte que se ha metido en una pelea que no podrá ganar. Le dice que las órdenes sobre Polly fueron fijadas irrevocablemente e incluso sugiere que, antes de que alguno de ellos la atrape, él mismo debería terminar el trabajo, antes de que la pequeña sufra los peores castigos en manos del llamado dios de Slaptown, pues sostiene que no podrían hablar con él. Debido a esto, Nate cree que sería buena idea mostrarle al dios de Slaptown lo que les ocurrirá a cada miembro de los Blue Bolts que envíen a atacarlo. Polly observa horrorizada las terribles acciones que su padre debe cometer para mantenerlos a salvo, y aunque él le ruega que no mire, para ella es imposible apartar la vista. Sin tiempo que perder, nuestros protagonistas deben continuar su camino, alejándose de quienes intentan dañarlos. En su primera parada, mientras comen algo, la niña le pide a su padre un momento para hablar sobre lo sucedido, pues la noche anterior Charlotte le dio a entender que Nate tenía sentimientos por ella. Polly le reprocha haber ocultado ese secreto, ya que creía que él solo quería a su madre, aunque él no lo niega. Le dice a la niña que su madre había dejado de quererlo hace mucho tiempo y que ahora están completamente solos, pues él asegura no merecer el amor de nadie. Aún así, ambos logran pasar un momento agradable y al caer la noche, al llegar a una gasolinera, él le informa que debe hacer algo, aunque no le permite bajar del auto. Le pide que no deje entrar a nadie al vehículo. Antes de salir le pregunta si desea algo de comer y acto seguido vemos a nuestro protagonista dirigirse a la tienda, cubriéndose el rostro para apuntar a la encargada y exigirle todo el dinero de la caja registradora. Lamentablemente Polly presencia la situación desde el auto y con inquietud observa cómo otro cliente llega a la tienda y se da cuenta de que su padre está robando. Inmediatamente intenta advertirle a Nate que debe esconderse, ya que quien acaba de entrar también porta un arma y se dispone a enfrentarlo. Por supuesto, todo sale mal y mientras nuestro protagonista intenta defenderse, recibe una herida en la pierna que lo desestabiliza, tanto como los gritos aterrorizados de su hija en el auto. Cuando logra sacar el vehículo de la estación, Nate intenta maniobrar para alejarse de la escena del crimen, pero sin darse cuenta llama la atención de una patrulla por exceso de velocidad. Ahora lo persiguen en la carretera, intentando detenerlo. Los oficiales se acercan tanto como pueden al vehículo sospechoso, pisándole los talones, hasta finalmente desestabilizar el auto. Sin embargo, cuando parecen estar atrapados, él logra arreglárselas para seguir huyendo, hasta que accidentalmente otro automóvil retrasa a la policía lo suficiente como para permitirles escapar. A Polly le alegra profundamente que hayan logrado salir con vida de este problema, pero al notar que su padre está herido, él le advierte que solo ella podrá ayudarlo ahora. Cuando la niña no dice nada al respecto, comprendemos que, desafortunadamente, Polly se está sintiendo cada vez más cómoda en el entorno podrido de su padre. Ambos logran llegar a una pequeña iglesia en medio de la carretera para atender la pierna lastimada de Nate. Ella regresa a su lado y de inmediato intenta ayudarlo con lo poco que sabe, aun cuando la escena la horroriza profundamente. Aún así, Polly asiste a su padre en todo
todo lo que él le pide, pero cuando la niña pregunta si sacará la bala incrustada en su piel, Nate opina que será mejor dejarla allí para evitar un dolor mayor. Para distraerla de lo que realmente está sucediendo, nuestro protagonista comienza a hablarle sobre el tiempo que lleva sin entrar a una iglesia. Entonces Polly le cuenta que una vez una maestra les pidió dibujar a su familia, pero como ella no quería hacerlo, le mintió diciéndole que era judía, creyendo que así la exoneraría de sus obligaciones. Lo único que consiguió, sin embargo, fue que llamaran a su madre, quien al enterarse la llevó de inmediato al templo judío, por si realmente deseaba adoptar aquella religión. Ambos conversan para intentar desviar la atención de Nate y aliviar el dolor de su pierna. Sin embargo, él se siente profundamente avergonzado de involucrar a su hija en situaciones tan terribles. Culpable por todo lo que la obliga a atravesar, decide fingir que todo está bien. Pronto, Polly le muestra que consiguió un poco de ropa limpia y, al salir unos momentos de la iglesia para desechar la basura, siente la presencia de alguien más. Al girar, se encuentra con un oficial de policía apuntándole sin motivo aparente, aunque pronto comprende que aquel sujeto también forma parte de los Blue Bolts. Cuando el hombre dispara, nuestra protagonista logra salvarse y se oculta entre los contenedores de basura. Esto permite que el supuesto oficial se acerque para buscarla y obligarla a salir. Le pregunta si sabe lo que su padre ha hecho, asegurando que Nate cometió actos atroces, pero justo antes de atraparla, Nate aparece para defender a su hija. Incluso Polly se las ingenia para herir a aquel individuo y colaborar con su padre para ponerse a salvo. Mientras Nate sostiene la pelea con las pocas fuerzas que le quedan, Polly toma el arma del hombre para ayudarlo, pero cuando su padre se da cuenta del objeto que ella tiene entre las manos, le pide con extremo cuidado que le entregue el arma, prometiéndole que todo está bien y que resolverá el problema con tranquilidad. Aquello le rompe el corazón al exconvicto, pues comprende que su pequeña niña tuvo que intentar defenderlo de una manera atroz. Un rato más tarde regresa a la capilla asegurándole a Polly que el policía se disculpó y se marchó corriendo. También le dice que ya no puede hacer promesas que no cumplirá y además le suplica que no vuelva a tocar un arma, pues esa es solamente su responsabilidad y no permitirá que su mundo la corrompa. Sin tiempo que perder, nuestros protagonistas emprenden nuevamente el camino para alejarse cuanto antes del área, sin imaginar que el detective Park ya les está pisando los talones. El agente ha movilizado todos los contactos a su disposición para comunicarse con el sheriff Hauser, con la esperanza de obtener noticias sobre Nate y Polly. Sin embargo, este le responde que ha estado ocupado investigando al llamado Slaptown, aunque sin resultados concretos. Asegura haber hablado con uno de los hombres que envió previamente, cuando se suponía que dicho sujeto ya había fallecido, lo que permite a Park deducir que tampoco puede confiar en el sheriff Hauser, pues está evidentemente involucrado con los Blue Bolts. Sin perder tiempo, Park solicita a la central policial ubicar la patrulla del oficial fallecido, pues ese vehículo había sido tomado por Nate para desaparecer en el desierto. Aún así, el detective logra avistarlos mientras se dirigen hacia la frontera y los aborda de inmediato con la intención de detenerlos. Al ver el auto aproximándose, Nate dispara con las pocas balas que le quedan y alcanza a escuchar al detective gritar que solo desea hablar. Aún así, a nuestro protagonista le resulta difícil confiar en él. No sabe si realmente se trata de un detective o si es otro de los tantos enviados para capturarlo. Sin embargo, termina accediendo a escucharlo, pues Park claramente conoce la orden que la mafia ha emitido en su contra. De este modo, el detective consigue finalmente la oportunidad de interrogarlo y repasa las acusaciones que pesan sobre él, pero Polly interviene para defenderlo de cualquier sospecha relacionada con la muerte de su madre. Durante la conversación, Park repasa lo que sabe sobre su paso por prisión. Nate aceptó la protección de ciertos individuos dentro de la cárcel y, según deduce, jamás logró cortar los lazos con ellos como deseaba. Para él, esa es la razón principal por la que la madre de Polly perdió la vida. Sabe que nuestro protagonista está intentando huir de algo imposible de contener. Padre e hija consideran la posibilidad de huir a México para empezar de nuevo, pero Park le advierte que incluso eso será inútil, pues la organización lo encontrará donde sea que se esconda. El detective tiene la autoridad para arrestarlo, pero en su lugar le propone algo más arriesgado: unirse a él para acabar con los laboratorios de polvos mágicos de Slaptown, ya que necesita la ayuda de Nate para destruir por completo esa operación monstruosa. Park le confiesa que sospecha que el llamado dios de Slaptown es en realidad el sheriff Hauser, precisamente el mismo hombre que lo ha estado buscando sin descanso. Sabe que no puede denunciarlo formalmente, pues Hauser representa la ley en esa región y controla gran parte del sistema. Aún así, Park reconoce que la participación de Nate será peligrosa, aunque también señala que él mismo lleva arriesgando su vida desde hace mucho tiempo. Le recuerda a nuestro protagonista que lo único que desea es que retiren la llamada luz verde de su nombre, aquella misma orden impuesta sobre su cabeza y la de su hija, y sabe que solo podrá lograrlo si acaba con Hauser. De conseguirlo, el detective Park está dispuesto a colaborar con él para que pueda desaparecer de las bases de búsqueda policial. Es un trato que tanto Polly como Nate aceptan llevar a cabo,
Por otra parte, vemos a Hauser llegar a los laboratorios de Slaptown para hablar directamente con un miembro de una mafia mexicana que permanece bajo su custodia. Se esmera en recordarle que esa zona del desierto no les pertenece, pues están al tanto de que este hombre transporta mercancía en su estómago. Para comprobarlo, lo obligan a vomitar una de las cápsulas que lleva dentro y al confirmar que transporta una carga más valiosa que su propia vida, apresuran el proceso de digestión para obtener los llamados polvos mágicos. Mientras tanto, nuestros protagonistas descansan en un motel, pero a cada segundo que pasa, Polly nota con mayor claridad que su padre continúa adolorido y afectado por la herida en la pierna. De inmediato le sugiere escapar, pues están lidiando con un policía corrupto con el que jamás podrán negociar limpiamente. Tampoco pueden entregarlo a las autoridades sin terminar perjudicados ellos mismos. Nate comienza a pensar que si algo malo llegara a sucederle, el detective Park podría encargarse de Polly. Sin embargo, ella no comprende a qué se refiere y empieza a ponerse nerviosa ante la posibilidad de perderlo una vez más. No obstante, su padre le pide que deje a un lado ese tema para poder hablar de ella, porque no conoce realmente a su hija. Y le duele ignorar cuál es su color favorito o qué le gusta hacer después de la escuela. Con cierta aflicción, le pregunta qué le gustaría hacer cuando crezca, y ella responde que no lo sabe y que en realidad no le importa, ya que crecer le parece algo terrible. Aún así, admite que quizá podría convertirse en bailarina. De este modo, ella le pregunta qué soñaba ser él cuando era niño, y Nate confiesa que pasó tanto tiempo intentando arreglar su vida que jamás se detuvo a imaginar su futuro. Recuerda con lágrimas en los ojos que simplemente seguía a su hermano Nick y que al mirar a su hija comprende que ella es mucho más inteligente que él. Por ello, cuando se abrazan, ambos se recuerdan cuánto se aman. A la mañana siguiente, el detective Park llega al motel para entregarle un vehículo y armas a Nate, de modo que pueda cumplir con su parte del acuerdo. También le proporciona documentación falsa para que inicie una nueva vida cuando regrese, pero si no lo lograse, él le asegura que se hará cargo de Polly. Finalmente, nuestro protagonista vuelve con su hija para pedirle que sea tan valiente y fuerte como pueda. Ella no le responde, simplemente corre a abrazarlo antes de que él deba marcharse. Luego de verlo partir, la niña no tiene más opción que permanecer bajo la custodia del detective Park, quien se esfuerza por distraerla y brindarle un poco de calma. Sin embargo, justo cuando ella se encierra en el baño, alguien llega inesperadamente a la habitación del motel preguntando por Park. Ninguno de los dos anticipaba una visita, y antes de abrir la puerta, él le pide a la pequeña que guarde un silencio absoluto. Al abrir, Park se encuentra con Jimmy, su compañero, quien al ver la maleta infantil en la habitación deduce de inmediato que él ya encontró a Nate y a su hija. Le comenta que logró dar con él interrogando a varias personas en la calle, pero antes de que alcance a acercarse al baño, Park lo distrae, mencionando que jamás imaginó que estuviera colaborando como un infiltrado de la mafia. De este modo, Jimmy le dice que lo tienen amenazado con revelar los actos corruptos que cometió durante su labor como policía, y aunque asegura que nada de esto es personal, insiste en que únicamente le pidió encontrar a Nate y desistir de cualquier intento por investigar a la mafia de Slaptown. Mientras Park le explica lo que realmente lo llevó a terminar en ese motel, observamos a nuestra protagonista intentando escapar por la ventana. No obstante, se resbala y hace ruido, interrumpiendo la orden que Jimmy estaba dándole a Park para que llamara a Nate. En ese instante, ambos oficiales forcejean por el control de la situación y terminan atacándose con violencia, hasta que finalmente los disparos se detienen. Polly, sin saber quién ha quedado con vida y aterrada por completo, solo puede esperar a que alguien vaya por ella. Afortunadamente, el detective Park logra sobrevivir, lo que les permite huir antes de que las cosas empeoren. Por otro lado, Nate llega a la ubicación de los laboratorios de Slaptown, decidido a poner fin a las operaciones clandestinas que allí se realizan. No obstante, su presencia no pasa desapercibida y de inmediato varios hombres aparecen para acorralarlo dentro de una casa rodante. En ese momento, el llamado dios de Slaptown finalmente da la cara y reconoce saber que es Nate quien lo está buscando. Le pide que no complique más la situación y simplemente salga, pero él comprende perfectamente lo que eso implicaría. Por ello, ataca al primer hombre que entra, arrebatándole su arma para defenderse de la ráfaga de disparos que se desata en su contra. Sin embargo, sus esfuerzos no bastan, pues no tardan en rodearlo y lograr inmovilizarlo entre todos los hombres de Hauser. Momentos después vemos a nuestro protagonista atado y bajo el control del sheriff, quien con una amabilidad inquietante le exige que revele todo lo que sepa acerca del detective Park. Por supuesto, Nate admite no tener información alguna sobre él, lo que provoca que lo amenacen con ir en busca de su pequeña hija para obtener respuestas directamente de ella. Sin embargo, él insiste en que Polly debe estar ya muy lejos. Aún así, Hauser continúa interrogándolo sobre quién más tenía conocimiento de la misión en su contra, pero la única respuesta que recibe es la firme seguridad de Nate de que, tarde o temprano,
temprano logrará aniquilarlo. Aquellas palabras desatan las carcajadas del autoproclamado dios de Slaptown, hasta que un estruendo proveniente del exterior interrumpe la escena y llama la atención de todos. Un pelotón completo de agentes especializados ha llegado para detener a Hauser, con el eficiente detective Park liderando la operación y exigiendo que el sheriff dé la cara. No obstante, este responde únicamente abriendo fuego, iniciando así un intercambio de disparos sin precedentes. Dentro del auto, nuestra pequeña protagonista observa el caos en el que se encuentra atrapada y decide abandonar el vehículo del detective Park, esquivando algunos disparos para escapar. Mientras corre, el infierno se desata por completo en el laboratorio. Tanto agentes como hombres de Hauser caen al suelo al ser alcanzados por las balas enemigas. Sin embargo, entre el estrépito y las muertes que aumentan sin descanso, vemos a Polly avanzar con determinación hacia los límites del laboratorio, intentando desesperadamente encontrar a su padre. De alguna manera comprende que lo único que se interpone entre ambos es un perro rabioso que custodia una sala crucial. Por ello, reuniendo todas sus fuerzas y valentía, decide trepar la reja y distraer al animal con su osito de felpa, con la esperanza de ganar el tiempo necesario para llegar a su destino. Al mismo tiempo, observamos cómo ambos bandos comienzan a debilitarse. El equipo especializado encargado de neutralizar la organización de Slaptown finalmente logra arrinconar a los delincuentes. Por otro lado, Polly consigue por fin encontrar a su padre, aún inmovilizado en el lugar. Sin perder un instante, lo libera para que puedan escapar juntos, consciente de que si la policía lo encuentra, lo arrestarán sin dudarlo. No obstante, Nate es incapaz de ponerse de pie y justo cuando Polly le muestra el camino para salir, la joven se topa con Hauser, quien irrumpe en la sala y la arrincona con la clara intención de atacar a su padre. Sin perder un solo instante, el dios de Slaptown arremete con furia contra Nate. Sin embargo, Polly, recordando cada lección aprendida, se lanza con determinación para derribar a Hauser e intentar noquearlo. A pesar de su valentía, su fuerza resulta insuficiente frente a él, y cuando logra zafarse de la niña, dirige toda su brutal atención hacia su padre, descargando un par de golpes adicionales destinados a impedir que lo siga de inmediato. De esta manera, Hauser toma a Polly como rehén frente a todos los oficiales, especialmente ante el detective Park, quien estaba convencido de que la menor permanecía resguardada en el automóvil. Al comprender el peligro real de que Polly esté en manos de un maniático, Park cede ante las exigencias del agresor y ordena bajar las armas. No obstante, no pueden retirarse como Hauser pretende. Mientras el criminal repite una y otra vez que nadie puede detenerlo, observamos a Nate incorporarse con las últimas fuerzas que le quedan para atacarlo por la espalda y liberar a su hija. Su sacrificio permite que los agentes abran fuego sin vacilación para acabar tanto con Hauser como con Nate, aun cuando ello destroce por completo el corazón de Polly. Nuestra joven protagonista es retirada a la fuerza para impedir que contemple el cuerpo sin vida de su padre tendido en el suelo. Tras este trágico incidente, la niña no tiene con quién quedarse. Su madre falleció a manos de quienes deseaban aniquilarla, y su padre la protegió incansablemente hasta su último aliento. Por ello, tal como Park le prometió a Nate, lleva a Polly con alguien que pueda cuidarla como verdaderamente merece, ofreciéndose a ayudarla en todo lo que pueda necesitar. Finalmente, la pequeña Polly comienza a integrarse con sus nuevos hermanos en su nuevo hogar, intentando acostumbrarse a las tardes que cualquier niño de su edad debería disfrutar con naturalidad. Sin embargo, cuando juega a ser bailarina, la melancolía la invade y en silencio llora al recordar cada momento vivido junto a su padre. Este video llega gracias a todos los miembros del Club Élite de En Minutos, los que sostienen este canal y hacen posible que cada semana tengas resúmenes de cine y series. Tú también puedes ser parte de este grupo exclusivo, ver resúmenes de películas en cartelera resumidas al instante, pedirme directamente el resumen que quieras, entrar a una biblioteca privada con contenido que nadie más ve y, lo más importante, recibir el reconocimiento y agradecimiento de toda la comunidad como alguien que hace posible este proyecto. No lo pienses más, únete ahora mismo a la familia con el botón que dice unirme.